Saludos de parte de Grant Thornton Costa Rica, su servidor Steven Oviedo, para dar inicio a nuestro espacio del día de hoy, nuestro webinar Precios de Transferencia, cómo hacer su estudio de forma más eficiente. Para eso tenemos el día de hoy como expositores a Alonso Erac, director de Fiscalía Internacional y Precios de Transferencia, junto con Melina Segura, gerente de Precios de Transferencia de Grant Thornton. Antes de iniciar, recordarles que somos una empresa de más de 60 años en el mercado costarricense, en la que ofrecemos soluciones personalizadas a través de un servicio de alta calidad. Nos especializamos en temas de impuestos, auditoría, legal, precios de transferencia, aduanas, comercio exterior, consultoría y también capital humano. Nada más, antes de iniciar, recordarles que la próxima semana tendremos el tema criterios de la DGT y TFA sobre deducibilidad de gastos en impuestos sobre las utilidades con las expositoras Vanessa Orias y Rachel Rojas, consultoras de impuestos de Grant Thornton. Recuerden que este y todos los espacios que hacemos de webinar los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube Grant Thornton Costa Rica. Ahí nos pueden encontrar y se pueden suscribir. Redes sociales como Grant Thornton Costa Rica, así nos pueden encontrar para tener el detalle de cuándo vamos a hacer los webinars para que se puedan inscribir y puedan participar en todos los espacios que hacemos, así como la información que generamos como Grant Thornton Costa Rica. Y también nuestro podcast Café Grant Thornton lo pueden escuchar en Spotify y en Google Podcast, más de 72 episodios ya publicados para todos ustedes con diversos temas que abarcamos aquí en la firma. Vamos a entrar de lleno con los expositores del día de hoy. Te voy a dar el saludo de buenos días a Melina Segura, gerente de precios de transferencia de Grant Thornton Costa Rica. Saludos, Melina. Buenos días, Steven. Buenos días a todos los participantes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que este tema que vamos a conversar les sea de muchísima utilidad. Gracias, Melina. Ahora le vamos a dar la palabra a Alonso Erac, director de Fiscalidad Internacional y Precios de Transferencia, que va a empezar con la presentación del día de hoy y también les va a dar el saludo inicial. Saludos, Alonso. Hola, muy buenos días a todos. Encantado de nuevo de poder compartir e interactuar con ustedes una mañana más en un tema que ya lo hemos enfocado, lo hemos discutido un poquito, el tema de transferencia en otros webinars y en otras charlas. Sin embargo, hoy hemos querido darle un enfoque distinto. Hoy hemos querido irnos a analizar y a revisar cosas de nuestra experiencia del día a día como consultores. Para nadie es un secreto que la parte de transferencia tradicionalmente uno tendría que decir que la mayor cantidad de compañías pues confían o delegan la evaluación y la ejecución de los estudios de precios en consultores externos, tal cual es el caso nuestro, por ejemplo. Hoy lo que queremos tratar de hacer con la parte de dar tips, ideas, discusiones, análisis de cómo hacer más eficiente el proceso de transferencia es compartir con ustedes un poco precisamente la experiencia de tantísimos años en la elaboración de estos estudios y cómo existen cosas que desde el contribuyente se pueden hacer de forma más eficiente, se pueden entender mejor para efectos de cuando ya llegue el estudio de transferencia, ese estudio sea por default también más eficiente. Hoy algunos de ustedes pueden que con algunas de las cosas que digamos aquí se sientan identificados, ríen a poquito, ríen a carcajadas o se identifiquen sentimentalmente con algunas de las cosas que vamos a decir aquí, porque hayan pasado ese proceso tal vez. Y la idea de esta charla es precisamente es ir indicándoles nuestras experiencias con ciertas transacciones, nuestras experiencias con ciertos requisitos de información, precisamente para ver cómo hacemos y cómo ustedes pueden comenzar a hacer más eficiente este tipo de procesos. Permítanos un segundo nada más para proceder a proyectar la presentación y con muchísimo gusto arrancamos. Permítanme un segundito. Ok, ya la mayoría de ustedes debería poder estar viendo la presentación. Entonces, de nuevo, ¿cómo hacer el estudio más eficiente?
Lo primero que uno tendría que decir aquí, y siempre lo vamos a repasar, es que para que un estudio sea eficiente, primero tenemos que saber cuáles son las obligaciones que cumplir. Si no sabemos qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que hay que cumplir, difícilmente vamos a poder hablar un poco de eficiencia. Entonces, nos vamos a robar unos cuantos minutitos al inicio de la conferencia, simplemente para repasar algo que ya en algunos momentos de otras charlas hemos visto, pero que siempre nos gusta repasar con ustedes para que todos estemos seguros de cuáles son las obligaciones que tenemos vigentes. Aquí voy a dejar a Melina que inicie un poquito la descripción de estas obligaciones. Así es, algo muy importante a tener en cuenta acá es que, bueno, vamos a estar haciendo referencia en la presentación a la norma costarricense. Sin embargo, estas obligaciones de precios de transferencia son comunes a muchísimos países, en particular en la región centroamericana. Entonces, la primera que deberíamos de tomar en cuenta es la obligación de contar con el informe local. Acá en Costa Rica, este es aplicable para la masividad de los contribuyentes, no hay excepciones. Entonces, mientras un contribuyente tenga transacciones con partes relacionadas, debería anualmente realizar este informe. Eh, Aunque en algunos países de la región sí se entrega o existe una declaración informativa que va de la mano con este requerimiento, pues en Costa Rica de momento no se entrega, no existe una fecha en la que tengamos que presentar el informe local de precios de transferencia, sino que de acuerdo con solicitud de la DGT deberíamos de tenerlo listo para los periodos fiscales que ya están cerrados, de forma que podamos entregarlo en caso de que no sea solicitado. Este informe lo que busca es revisar las transacciones que tenemos con partes relacionadas de acuerdo con la normativa local para determinar si existió un perjuicio fiscal o un diferimiento del impuesto sobre la renta derivado de estas transacciones con partes relacionadas. En caso de que este sea la situación en la que estamos, alguna de estas transacciones esté generando alguna de estas dos consecuencias, pues entonces derivado del informe y de la revisión de la DGT, pues habría ajustes en el pago del impuesto sobre la renta. También la otra obligación que se encuentra vigente es la del informe maestro. Acá en Costa Rica es aplicable anualmente a partir del periodo fiscal 2017 y al igual que el informe local, es un reporte que tenemos que tener listo para entregar cuando haya una solicitud por parte de la administración tributaria. Este es un informe global y lo que hace es revisar la composición del grupo económico. Independientemente de dónde estén las compañías que lo conforman, pues acá se incluye qué es lo que hacen, cómo funciona la cadena de valor del grupo económico, cuál es la relación que hay en cuanto a operaciones financieras, y es un informe más que todo descriptivo, a diferencia del informe local o estudio de precios de transferencia, que hace un análisis económico de las transacciones. Pues el informe maestro lo que hace es describir cómo se compone el grupo económico. La obligación de hacer este informe maestro se encuentra o se centraliza en la casa matriz. Sin embargo, esto no quiere decir que si tenemos sucursales o otras compañías del grupo que no son la casa matriz, no se los pueda solicitar la administración tributaria de los diferentes países. Entonces, en el informe maestro es muy importante que exista comunicación con nuestra casa matriz para saber si ya se realizó y en dado caso que sea necesario realizar traducciones, perdón, pues tenerlo eso presente en caso de que no sea solicitado por la administración tributaria. Hay algunos puntos aquí que mencionaba Meli que son muy valiosos, especialmente el del lado costarricense. Por dicha, cada vez menos ha existido esta confusión que en algunos momentos hubo de que quienes tienen que cumplir o no tienen que cumplir con el tema del estudio de transferencia, de que si son solo aquellos que hacen declaración informativa o no, etcétera, etcétera. Em, eh, Hemos sido parte de la gente que ha tenido voz un día sí y otro también para recordarles de que si tienes sanciones con vinculadas, no importa el tamaño, pues tienes que cumplir con el tema del impuesto y el tema del estudio de precios de transferencia. Entonces, es importante hacer esa segregación y también, como mencionaba Melina, porque sabemos que tenemos algunas personas que nos están escuchando de algunos países de Centroamérica fuera y fuera de Costa Rica.
No es muy distinto, especialmente en Centroamérica, el tema de estas obligaciones. Más bien, habría que decir que tal vez Costa Rica y Nicaragua son los que tienen algunos temas de entrega de información a la administración tributaria un poquito más laxos. Ahorita más adelante vamos a elaborar sobre eso, pero países como El Salvador, países como Guatemala, países como Panamá, como Honduras, no solo tienen obligaciones de precio de transferencia de cumplir con la generación del informe local y también del informe maestro, sino que también, ya sea acompañados en la presentación de sus declaraciones de impuestos o con un periodo posterior a esta declaración de impuestos, les toca llenar unas declaraciones informativas, inclusive em, el caso más relevante, como puede ser el guatemalteco, ya hay una normalidad en que una vez que se ha presentado precisamente la declaración informativa junto con la declaración de impuesto de renta, empiecen a llegar varias notificaciones de la Administración Tributaria guatemalteca solicitándole al contribuyente que haga una entrega en un depositorio de información del estudio de transferencia como tal. Entonces, es algo que es común entregar información en Centroamérica. Sin embargo, Costa Rica todavía tiene las características de hagámoslo, estemos seguros que no hay perjuicio fiscal, que no hay diferimiento del impuesto, y solo en caso de un proceso de fiscalización o algún proceso abreviado por parte de la Administración Tributaria, entraríamos en un tema de entrega de información. ¿Cuáles son las otras dos obligaciones que tenemos en Costa Rica y que también se han venido repitiendo poco a poco en los países de Centroamérica? Tal vez el último es el caso de Honduras, en que recientemente, hace un par de semanas, publicó una resolución precisamente para el reporte país por país. Es precisamente este reporte. El reporte país por país es una declaración informativa global, mundial, establecida a través de las directrices de transferencia en la OCDE, pero sobre todo como parte de las acciones BEPS de la OCDE para evitar la erosión de las bases imponibles y el traslado de utilidades. Básicamente se instauró en Costa Rica a partir del año 2018 y tiene que presentarse anualmente desde el periodo fiscal 17, cumpliendo cada uno de los años al 31 de diciembre del año siguiente. Ahora, esta es una declaración mundial, es una única declaración que llega a un formato establecido por la OCDE y es aplicable solo a aquellos grupos multinacionales que superen los 750 millones de euros de forma consolidada. De esta manera, si acumulas ese nivel de ingreso, pues tendrías que ponerte de acuerdo a nivel corporativo para llenar esa declaración. Eso quiere decir que en Costa Rica muy pocas empresas les tocará llenarla, a menos de que sean casas matrices o su casa matriz haya decidido que la entidad costarricense sea la entidad que le corresponda llenar esta información. ¿Por qué decimos esto último? Porque en Costa Rica usualmente hay muchas empresas de servicios compartidos. Es normal que grupos económicos importantes alrededor del mundo tengan sus entidades de servicios compartidos aquí en Costa Rica, donde se lleva a cabo la contabilidad, conciliaciones y demás. Y en algunas ocasiones, pues ese master file, perdón, este país por país se llena o se completa precisamente a través de esos servicios compartidos. La administración tributaria pide siempre que haya una información de reporte, o sea, que se informe antes de marzo de cada año, decir que yo voy a ser la entidad reportada. Caso contrario, no hay que informar nada. Pero tenemos que tener en cuenta que si estamos trabajando para un grupo multinacional en alguna parte del mundo, si superamos los 750 millones de euros de forma consolidada, debería estarse presentando este reporte país por país. Es un reporte que la administración tributaria local puede pedir y así como Melina mencionaba con el informe maestro de que si alguien del grupo lo hace, la empresa local costarricense debería estar en comunicación para preguntar, mire, ¿quién no presentó? ¿A dónde está? El reporte país por país debería ser el mismo. Hay mecanismos, y para eso está diseñado, en que la administración tributaria puede obtener esa información de forma directa con las administraciones tributarias del país donde se haya presentado, pero no es extraño tampoco pensar que en algún momento de forma directa la administración tributaria puede preguntarle al contribuyente costarricense y decirle, mire, me puede facilitar la información. Entonces tenemos que estar preparados para eso. Y por último, no menos importante, pero sí bastante frustrante para algunos, es el tema de la declaración informativa. Costa Rica sí tiene
un requerimiento de declaración informativa. Sin embargo, ese requerimiento está suspendido de forma indefinida, básicamente porque se nos da la obligación de presentar una declaración, pero no se nos ha dado el instrumento digital para la presentación de declaración como tal. Em, Todas las resoluciones que se emitieron en el pasado, la DGT 44 del 16 y la DGT 28 del 17, que ya tienen bastantes años acumuladas desde que se suspendió, nos daban una luz de qué es lo que en su momento la Administración Tributaria estaba pretendiendo obtener o preguntar de esta declaración informativa. Em, no sabemos si cuando esto se instaure de nuevo van a ser los mismos requisitos que en su momento ocurrieron. Esto como equipo de precios de transferencia, aquí en lo interno de Grant Thornton lo hemos discutido durante bastante tiempo y nuestra conclusión es que es muy probable que la Administración Tributaria ya cuando finalmente decida implementar este formulario se apoye en el ejemplo de El Salvador, se apoye en el ejemplo de Guatemala, se apoye en el ejemplo de Honduras, se apoye en el ejemplo de Panamá, de República Dominicana y probablemente trate de armar una declaración informativa que le dé la mayor cantidad de información posible, como puede ser un mix de varias de las cosas que tienen estos países. Entonces, sí creemos que va a ser muy importante cuando esté entre regir estar preparado desde el punto de vista de haber estado haciendo los estudios de periodo de transferencia año tras año, porque difícilmente vamos a poder llenar una declaración si no tenemos el estudio. Aquí sí hay una diferencia respecto del informe local o del estudio de periodo de transferencia. Aquí sí hay partes obligadas y puede haber gente que no le corresponda hacer el estudio, ya que esta eventual declaración informativa solo le va a corresponder hacerla a grandes contribuyentes nacionales. A las otroras grandes empresas territoriales que ahora sean grandes contribuyentes nacionales, pues les va a corresponder. Entidades en zona franca, si ya están expresamente metidas ante la gente que va a tener que llenar esta declaración. Y aquí sí, cualquier otra transacción, cualquier hijo de vecino que tengan transacciones con vinculadas que superen los 1.000 salarios base, que ahí más o menos estamos hablando de unos 460, 470 millones de colones. Si la cantidad de transacciones con vinculadas, el acumulado de todas, supera ese monto, pues entonces nos tocaría llenar esa declaración. Pero de ahí esperaremos y seguiremos esperando. La última novedad que habíamos recibido por parte de esta declaración informativa es que la Administración Tributaria no consideraba que este era un momento adecuado para hacer este esfuerzo en vista de que está todo el proceso del nuevo proyecto de Hacienda Digital. Em, Recordemos que hace un par de años, pues a través de un préstamo internacional, pues se le otorgó un monto cercano a los 135 millones de dólares a tributación para desarrollar todo un nuevo sistema informático que cobije todas las partes tributarias de Costa Rica. Entonces lo que se prevé es que cuando ese nuevo desarrollo esté listo, que se esperaría que esté probablemente en sus primeras etapas de implementación en los próximos 2 años, de ya por ahí venga la nueva declaración informativa. Sin embargo, de nuevo, lo mejor o lo más recomendable, y aquí de nuevo hablando de eficiencias en los estudios y eficiencias en los cumplimientos, es ir realizando el estudio de transferencia para que cuando esto llegue no nos agarre por sorpresa, no nos agarre sin haber hecho nada en el pasado. Muy bien. Habiendo repasado muy brevemente cuáles son las obligaciones de precios de transferencia que se encuentran vigentes, vamos a entrar un poquito al tema de fondo de este webinar y es cómo hacemos el proceso más eficiente. Y cuando hablamos de proceso, para cualquiera que haya pasado por la etapa de hacer un estudio de precios de transferencia, sabe que los estudios requieren recabar muchísima información, requieren estar haciendo una serie de etapas durante el proyecto, de forma que al final podamos obtener no solo un análisis, sino un reporte. Todo esto es a lo que nosotros nos referimos como el proceso, y hay varias etapas de este proceso que podemos lograr hacer más eficientes si nos involucramos un poquito más y entendemos un poquito más el tema de precios de transferencia. Lo primero y más importante que queremos compartirles el día de hoy, hay un proverbio africano, específicamente etíope, que dice que cuando las arañas estén juntas, pueden atar a un león.
Porque hemos querido traer algo como esto ahorita. Y es que muchas veces lo que sentimos nosotros como consultores es que cuando nos contratan para hacer un estudio de proceso de transferencia, nos dan cierta cantidad de información o nos atienden un ratito una llamada y después dejan todo en el escritorio del consultor. Y la realidad es que un buen estudio de transferencia, no solo bien hecho, sino eficiente en el proceso de llevarlo a cabo, requiere un involucramiento de ambas partes del proceso. Vean que en este momento estamos hablando de hacer el estudio de transferencia. Aquí no estamos hablando de tributación que lo revise. Tributación por el momento no es parte del proceso. Aquí estamos hablando del contribuyente que tiene que cumplir con la obligación de transferencia y estamos hablando del consultor que está colaborando con el contribuyente para hacer ese estudio. Entonces, aquí tal vez el primer tema que habría que decir es la forma más eficiente de lograr hacer un estudio de transferencia es cuando el contribuyente se involucra de forma importante también con el consultor para hacerlo. Porque si dejamos todo en manos del consultor y simplemente le damos cierta información o lo atendemos de forma limitada, puede que ese estudio, si es que sale, no salga de la mejor manera posible, no salga con la mejor información posible y sobre todo, ahí sí ya tendríamos que preocuparnos por el lector de ese estudio, que el lector de ese estudio va a ser una administración tributaria que recordemos, sí tiene una intención fiscalizadora, pero en su proceso de intención fiscalizadora tiene un objetivo primordial que es el aumento de recaudación. Entonces recordemos que no es el mejor lector el que vamos a tener aquí. Entonces, utilizando un poco de este proverbio, pues aquí la idea sería que nos comportáramos todos como arañas, tejiéramos juntos, de forma que pudiéramos hacer un buen tejido que nos permita sacar un estudio de precio de transferencia de la forma más eficiente. ¿Cómo hacer el proceso más eficiente? Aquí le voy a dar la palabra a Melina para empezar a discutir un poco algunos puntos que en el cual muchas veces tenemos que cambiar el chip de la relación con el consultor para que este proceso vaya mejorando y sea más sencillo y sea más profundo en muchas de las etapas. Alonso mencionaba algo muy importante y es que la forma más sencilla de hacer que este proceso sea eficiente es una participación activa de parte de todos los involucrados. Entonces, no solo el consultor contratado, que por supuesto tendrá la obligación de proveer todo el soporte técnico que involucra este proceso, sino también del contribuyente, de los que estamos como empresa y que somos los que conocemos mejor qué es lo que hacemos, cómo trabajamos, cuáles son nuestras transacciones. Entonces, lo primero es que como contribuyentes, como empresas, deberíamos colaborar y facilitar el trabajo del consultor de precios de transferencia. Trabajar como un equipo, no verlo como un auditor que me va a regañar, que me va a sacar cosas que tengo que cambiar, sino que me puede ayudar a evitar riesgos en el futuro y a identificar cosas que podemos ir cambiando y haciendo mucho más eficiente en nuestro proceso de transacciones con partes relacionadas. Aquí en este proceso inclusive hay algunas cosas que nosotros hemos recomendado con el cliente o a los clientes que atendemos y es, por ejemplo, hay que definir un encargado de atender estas cosas. A veces cuesta mucho en el proceso de facilitar el trabajo o colaboración del estudio de transferencia. Bueno, ¿con quién tenemos que hablar? Hay otra frase que nosotros usamos mucho aquí en la oficina y que nos puede también definir algunas cosas en la vida y es que cuando todo el mundo está encargado, en realidad nadie se encarga. Y es que hay que ponerle nombres y apellidos a la gente que va a estar encargada del proyecto. Entonces, por ejemplo, nuestra recomendación siempre con el cliente es, mira, ¿con quién nos vamos a encargar de coordinar el proyecto? Y puede que esta persona, que del lado del contribuyente con la que vayamos a coordinar el proyecto, no necesariamente tenga todas las respuestas, puede que no tenga toda la información que se requiera, que no tenga el conocimiento de todas las preguntas que nosotros vamos a hacer, pero al menos es un punto de contacto que puede decir, ok, esto yo no lo sé, pero podemos organizar para preguntarle a Pedrito, podemos organizarnos para pedir esa información a Menganito, podemos ir donde Juanita, que es la que conoce de esto. O sea, hay un punto de enlace entre el consultor y el contribuyente, precisamente para poder
obtener la información de forma clara y facilitar el proceso. Créanos, una de las cosas que a veces más cuesta en el proceso de llevar a cabo el problema de transferencia es que nosotros como consultores tenemos que estar hablando con un montón de gente sin coordinación. Mire, es que el encargado de planta dijo una cosa y después nos reunimos con el gerente general y dice, bueno, yo no sé quién les dijo a ustedes eso, pero eso no funciona así. Y entonces cuando empiezan estas discusiones a lo interno, como cuando el mismo contribuyente no tiene tan claro cómo es que hace ciertas cosas, esto puede no solo hacer el proceso ineficiente, sino que de nuevo, cada ineficiencia o cada cosa enredada dentro de la organización y que se le mencione o se le explique de forma enredada al consultor puede generar un resultado que no es el que andamos buscando. Y ojo, nadie está diciendo que sea un resultado negativo. Puede que el resultado del estudio sea satisfactorio y digamos, ok, estamos cumpliendo con el principio de plena competencia, pero estemos cumpliendo con ese principio solo porque se nos describió o hubo una descripción mala de algún proceso y resulta que hicimos una búsqueda que tal vez debió haber tenido otros ajustes que no fueron los que hicimos y resulta que esta conclusión positiva que tenemos es una conclusión engañosa porque las funciones y activos y riesgos que estamos describiendo en el reporte y que fue la base que utilizamos para poder obtener un resultado no es correcta. Hay una cosa que Melina decía, no recuerdo si en su introducción o hace unos minutos, y es que los consultores, especialmente los de peso de transferencia, vemos muchísimo en la entidad, tratamos de entender muchísimo al cliente, pero ustedes saben quién es la persona que más sabe del negocio del contribuyente, el contribuyente per se. Su gerente financiero, su gerente operativo, su gerente contable. Es gente que sabe muchísimo del negocio porque están todos los días en el negocio. Entonces, es parte de esa colaboración eh, que estamos hablando de este primer punto, deviene en eso, en que hay que involucrarse, no hay que ver esto como un caso aislado, no hay que ver esto como algo así, contraté a Gran Thornton y eso está en el escritorio de ellos, en algún momento ellos vendrán con el reporte. No, hay que hacer un acercamiento más sensitivo, hay que hacer un acercamiento más íntimo en el proceso, porque si no podemos tener un resultado que no es el que estamos esperando. Y de la mano con lo que decía Alonso, también es muy importante la comunicación interna en la empresa, porque también algo que puede pasar es que designamos a una persona para que sea el punto de contacto con el consultor en cuanto a precios de transferencia, por ejemplo, a una persona del área de contabilidad, pero después el consultor también va a necesitar conocer la parte operativa de la empresa y no necesariamente son quienes llevan la contabilidad los que van a tener todo el detalle de eso. Puede ser que ellos registren las transacciones y conozcan bien cuáles son las partes vinculadas, pero tal vez no tengan todo el conocimiento de qué consiste la transacción, cómo fue que se definieron los precios, cómo se definen los montos a pagar. Entonces, a nivel interno de la empresa también va a ser muy importante que haya una comunicación con las diferentes áreas para que podamos colaborar y facilitar con nuestro consultor como conversábamos. Otro elemento muy importante es cambiar el paradigma a la hora de entregar la información, tener presente qué puede pasar ante una eventual fiscalización. Sabemos que este proceso puede ser largo, implica un requerimiento de información importante porque así lo solicitan las administraciones tributarias de los diferentes países. Hemos visto que se han establecido listas de qué es lo que tiene que tener un estudio de precios de transferencia y eso implica la recopilación de muchísima información. Puede ser un proceso un poco cansado, un poco tedioso, pero tenemos que hacerlo exhaustivamente, pensando que tal vez a mi consultor yo podría decirle, bueno, no, esa información no la tengo, esa información me toma mucho tiempo sacarla, mejor hagámoslo de otra forma. Pero, ¿qué va a pasar cuando venga la administración fiscal a hacer la administración tributaria, perdón, a hacer una fiscalización? Le vamos a poder decir lo mismo, le vamos a poder decir que esa información no está disponible, que nos toma mucho tiempo sacarla, que no se la vamos a dar, no necesariamente. Entonces, aunque implique invertir tiempo, aunque implique invertir recursos que sabemos que son limitados, que sabemos que queremos hacerlo de la forma más eficiente, si no entregamos la mejor información,
puede ser que el informe de precios de transferencia tenga un resultado, como comentaba Alonso, y de repente cuando viene la administración tributaria, revisa información más a detalle, veamos otro resultado diferente, otra conclusión diferente. Y entonces ese puede ser un proceso que nos implique más bien riesgos que no estamos descubriendo a la hora de hacer el informe de precios de transferencia. Esto que menciona Melina es pan de cada día nuestro. La verdad es que si tuviéramos que decir uno de estos 3 puntos que están aquí, cuál es el más importante, tendríamos que hablar de este que está en el medio. Y cuando hablamos de cambiar el paradigma, de nuevo, es cambiar el chip de cómo estamos viendo los estudios de precios de transferencia. Em, hoy andamos excesivamente dicharacheros, pero por ahí también se dice que el papel aguanta lo que le pongan. Con el tema de precios de transferencia también, o sea, nosotros al final de cuentas, cuando estamos haciendo un proceso, tratamos de ir lo más profundo posible, pero tenemos que concluir o de cerrar transacciones con base en la información que propiamente se nos da o se nos hace disponible, se nos pone a disposición nuestro para evaluación. Em, Uno ha escuchado muchas veces de los clientes, mira, eso es una base de datos informática muy pesada, sacar esa información es muy complicado, tarda mucho tiempo, nuestros informáticos están en otro proyecto y ahorita no tengo ningún recurso para sacar esa información, yo estoy casi seguro que ahí no vas a encontrar lo que andas buscando, etcétera, etcétera. El cambio de chip o el cambio de paradigma de esto es: no le restrinjas al consultor una información que no le podrías restringir a la administración tributaria. Y eso creo que es un mensaje de toda esta filmina que quisiéramos darlo lo más claro posible. No le restrinjan al consultor una información que no le podrías restringir a la administración tributaria. Porque si la administración tributaria, pongamos un ejemplo, y no quiero extenderme aquí mucho en ejemplos porque después vamos a tener 3 o 4 filminas para ver múltiples ejemplos de transacciones y ahí es donde ustedes van a ver reflejado mucho este tema también. Si ustedes son una empresa que se dedica a la venta de productos, cualquiera, escojan cualquier tipo de venta. No lo complicamos todavía con una manufactura, sino digamos que yo compro y revendo productos. Y le compro y revendo productos tanto a vinculados como terceros. ¿Cuál va a ser la primera intención de un consultor? Mire, usted me puede dar la base de datos de ventas para poder comparar a qué precios le está vendiendo productos em, a su vinculado versus su tercero. Ver si todos los productos que usted le vende a terceros también se lo vendió a los vinculados o ir definiendo qué familias de productos sí le vendía a terceros y a vinculados y qué familias de productos solo le vendía a vinculados para poder escoger cuál es el mejor método de precios de transferencia y cuál es la mejor comparación. O una parte muy importante que a veces la gente se le olvida, tener las justificaciones para haber rechazado un método, porque eso es algo que también es muy importante. Cuando yo hago un estudio de previo de transferencia, no solo tengo que sentirme cómodo con el método que yo escogí, sino que tengo que estar cómodo de poder explicar por qué rechacé otros métodos, porque cuando viene un auditor podría haberse tentado a utilizar un método de previo de transferencia distinto al que yo estoy utilizando. Em, bueno, nos pueden brindar esa información de la base de datos de ventas. No, mira, eso es una información que es grandísima, habría que hacerlo por meses, generarla tardaría una semana. Tenemos que subirles eso en un SharePoint o tenemos que subirle eso en un archivo de Excel o un archivo de Access o como sea. Eso es complicadísimo. Ahorita la gente de informática está implementando el nuevo ERP y empiezan con aquella serie y voy a poner coloquial sin quererle ofender a nadie, con aquella serie de excusas que no podrías ponerle a un auditor de tributación. Un auditor de tributación llega y te hace un requerimiento de información y te dice, yo quiero toda la base de datos de tus ventas, te lo tienes que dar. Así sea que te lo des en el primer plazo que él te otorga o solicitas un plazo adicional, que la administración tributaria en eso tradicionalmente ha sido bondadosa, si queremos decirlo de alguna forma, en otorgar plazos adicionales, pero finalmente se lo vas a tener que otorgar si tributación lo quiere. Entonces, si eso es el escenario que vas a tener con un auditor y esa información que le estás no negando, pero restringiendo a tu consultor, si la va a tener al final de cuentas un auditor tributario, ahí tenemos un riesgo altísimo
de que las conclusiones de precios de transferencia que pueda llegar un auditor tributario en su estudio sean distintas de las que se llegó como el estudio de transferencia hecho por el consultor, ya sea la conclusión, ya sea el método, ya sea el análisis, ya sea de nuevo la revisión de información. Entonces, de nuevo, si algo ustedes se tienen que llevar o quisiéramos que se llevaran el día de hoy, después de que termine el webinar, es esto. Tenemos que cambiar el paradigma de la información. Y de nuevo, cuarta vez que lo repito porque creo que es muy importante, no le restrinja a su consultor lo que no le podría restringir a la administración tributaria. Tratemos de dedicarle tiempo, tratemos de buscar esa información de forma que el consultor también tenga toda la información disponible y pueda prepararlos tanto para aceptar un método como para rechazarlo y también para poder hacer un buen análisis. Otro elemento muy importante también en la elaboración de los informes de precios de transferencia es que no solo se trata de lo que podamos decir, se trata de lo que podemos probar y documentar ante la administración tributaria. Entonces, una experiencia que sucede a menudo es que nuestros clientes nos dicen, bueno, es que yo sé que este precio que establecí es de mercado. Muy bien, nosotros como consultores, créannos que no queremos cuestionar su conocimiento del mercado, no queremos cuestionar el conocimiento de su empresa, porque sabemos que ustedes son los expertos en cada una de las áreas de trabajo en las que se desempeñan. Sin embargo, eso no es suficiente, decir que estamos de mercado no es nada más suficiente para incluirlo en el informe de precios de transferencia. El informe de precios de transferencia implica una documentación, implica probar, implica documentar comparables de información que nuevamente sea comprobable. Entonces, no es solo que lo digamos, sino contar la información, ir en nuestro proceso, en nuestro día a día, recopilando la información que siempre nos permita probar que cuando sabemos que nuestro precio es de mercado, pues lo tengamos también la forma de incluirlo en el informe de precios de transferencia. Melina también ha dicho un punto que para mí es muy importante y que muchas veces lo vemos en las reuniones. Algunos clientes no es que se molestan, pero se incomodan un poco en el sentido de decir, mira, es que yo conozco muy bien mi negocio, yo sé que eso está bien. Em, de nuevo, no es lo que podamos decir, es lo que podamos probar. Entonces, por ejemplo, hemos tenido casos de clientes que nos dicen, no, no, mira, es que yo me conozco el sector inmobiliario como a la palma de mi mano y yo sé que el precio del metro cuadrado que yo estoy dando una vinculada es perfecto, es inmaculado. O mira, yo me conozco la industria inmobiliaria de construcción a la perfección y yo sé que la comisión por administración de proyecto que yo estoy cobrando es de mercado, esa es la que es. Bueno, ¿cómo lo probamos? Eh, y en ocasión de lo que mira es que la data que tenemos nosotros nos dice lo contrario. Cuando nos vamos a hacer investigaciones de mercado, de metros cuadrados en la zona donde usted está, dice que usted está cobrando muy barato, usted está cobrando muy caro. Al final de cuentas también en muchas partes del proceso, el consultor de precios de transferencia también se vuelve un poquito como el abogado del diablo. O sea, estamos tratando de retar un poquito la posición del contribuyente cuando la información a la cual nosotros tenemos acceso nos dice una historia diferente a la historia que nos está diciendo el contribuyente. Entonces, de nuevo, nadie está y usualmente pretende cuestionar el conocimiento que tenemos de mercado, pero eh, este conocimiento, y ahora lo vamos a hablar en las siguientes filminas, tenemos que trasladarlo de alguna manera a que lo podamos probar, o sea, incluir con pruebas suficientes en un reporte y que lo podamos documentar. Mire, usted se sabe todo el teje y maneja en cuánto más o menos se alquila el metro cuadrado en una zona porque usted dice que usted domina el mercado. Bueno, ¿cómo lo sabe? Ah, sí, yo tengo un montón de amigos brokers que se dedican a hacer, perdón, este tipo de cosas. Ok, ¿será que podemos obtener cartas de de estas empresas de brokers donde nos den un análisis de la zona, de los metros cuadrados? ¿Se puede obtener eso? Ah, sí, sí, claro, por supuesto que podemos. Bueno, vamos a obtenerlo, porque entonces ahí es donde un documento o un elemento probatorio puede sustentar este conocimiento que existe respecto al mercado.
No se trata de decir, mire, es que yo levanté el teléfono y averigüé con 2 o 3 personas que conozco que si ese precio estaba bien o no. Bueno, ¿cómo hacemos si eso es una simple llamada telefónica? ¿Cómo podemos ir más allá para poder probar y documentar de que efectivamente es un precio de mercado? Es una parte básica en el proceso de transferencia, y precisamente obtener esa información nos ayuda a hacer más eficiente el proceso, porque cortamos discusiones que tal vez terminan en molesto, porque mire, pero es que ustedes no saben del negocio y yo sí, y yo estoy seguro que está bien de mercado. De nuevo, no es lo que podamos decir, termina siendo lo que podemos probar. El otro punto que también es muy importante aquí es, damas y caballeros que nos están escuchando, dediquémosle atención al inicio del proyecto. Hay algunos aspectos iniciales de precio de transferencia en que ustedes no tienen que ser expertos en el tema de precios para saber que vale la pena buscarlos, tenerlos a mano, porque mucha de esta información que a continuación les vamos a describir no necesariamente se ocupa solamente para precio de transferencia. Muchas veces se ocupa para poder ir a pedir un préstamo a una institución financiera, para poder hacer algún caso de futuros inversionistas o en ventas de compañías. O sea, son información que ya de por sí yo tenía que tener documentada porque me sirve para otras cosas. Pero si de entrada ya esta es información que yo empiezo a averiguar, la tengo documentada y la tengo solicitada, al momento en que un consultor de precio de transferencia entra en el proceso de hacer el estudio, ya hay camino andado. Y más bien aquí el consultor es donde les puede aportar muchísimo más conocimiento, porque es, ok, no, en este criterio estás equivocado, vamos a enfocarlo aquí. Podemos obtener esta otra data y el proceso se hace más eficiente porque es data que ya de previo ustedes han obtenido y ustedes han analizado. Aquí la vemos inicialmente en esta atención al inicio del proceso, lo hemos separado en 4 grandes grupos que Melina y yo vamos a explicarles a continuación. Para empezar con un proceso de elaboración del informe de precios de transferencia eficiente, lo primero que deberíamos de conocer o de tener identificado es quiénes son realmente nuestros vinculados. No, ustedes como contribuyentes no tienen por qué ser expertos en los criterios de vinculación de cada uno de sus países. Por favor, si tienen dudas, consultas al respecto, acérquense a sus consultores. Ellos los van a poder guiar de cuáles son los criterios de vinculación que define la normativa de cada uno de los países. Pero sí es importante que ustedes a nivel interno de sus empresas tengan información respecto a la composición a la composición accionaria, la composición de juntas directivas, quiénes son los representantes legales, tener presente o poder generar un organigrama del grupo claro, porque lo primero que tenemos que saber a la hora de hacer un informe de precios de transferencia es quiénes son nuestras partes vinculadas, de forma que eso nos lleve al siguiente paso. Con esas partes vinculadas, ¿tenemos alguna de las transacciones que tenemos que analizar o que tenemos que documentar en el informe? Sí, en este punto hay 2 cosas en las que nosotros siempre le decimos al cliente al momento ni siquiera de empezar el proceso, sino de cotizar los servicios. Y es, tenemos claridad de los vinculados y tenemos claridad de las transacciones. Me venía a decir una cosa que es muy importante. Sí, no tenemos por qué ser expertos en precios de transferencia y en los criterios de vinculación fiscal de cualquiera de los países de los que nos estén escuchando. Eso no es exclusivo para Costa Rica. Pero en el proceso de impuestos siempre hay una noción, siempre hay una norma, siempre hay una noción, siempre sabemos, inclusive en la parte operativa, mira, esta compañía es con la que hace negocios, es la compañía del hijo de don tal, de doña tal, que es la dueña de la empresa. O nosotros sabemos que don Alberto, don Julián, doña Marta no solo tienen esta empresa, sino que son dueños del 100% de las acciones de esta otra, que es la que nos alquila esto, nos brinda ese servicio. Eso no es información excesivamente confidencial usualmente las entidades. Entonces, la primera parte que mencionaba Melina claramente es, hay que generar un organigrama del grupo. O sea, hay que saber
¿Cuáles son estas relaciones que existen a nivel del grupo, ya sea por juntas directivas, por representantes legales o por composición accionaria? Porque entonces eso nos permite poder saber exactamente quiénes son los vinculados. Una vez que ya tengo ese proceso de vinculación, viene la segunda parte, bueno, la identificación de transacciones. Recuerden que en precios de transferencia lo que yo tengo que hacer es revisar que las transacciones que yo efectué con partes vinculadas se realizaron a precios de mercado. Y en el caso específico costarricense, y habría que decir que también ocurre en el resto de países de la región, que yo no haya generado un perjuicio fiscal a través de los precios que pacté entre nosotros. Si yo no sé quiénes son los vinculados, difícilmente después voy a poder identificar transacciones. Pero cuando ya yo tengo los vinculados, ok, ¿cuáles son las transacciones con partes relacionadas? Hay ventas de servicios, hay ventas de artículos, hay préstamos, nos prestaron plata, tenemos que pagar algún royalty, tenemos que hacer algún tipo de transacción financiera, etcétera, etcétera. No podemos analizar lo que no sabemos. De igual forma, no podemos identificar vinculados si alguien no nos dice. Siempre va a existir el riesgo de que aparezca alguna transacción de un vinculado que nadie nos dijo. Mira, nadie nos había dicho que don Alberto tenía una empresa pequeñita allá en Guanacaste, que era el dueño y que esa empresa nos había comprado productos. Nadie nos dijo. Siempre va a existir ese riesgo, pero ese riesgo se va minimizando si a lo interno de la entidad podemos no solamente generar el organigrama del grupo, sino controlar y ver las transacciones. La otra cosa en el tema de transacciones es tomemos ventaja de los sistemas de información que tenemos actualmente. Em, Nuestra experiencia, por ejemplo, en el sector bancario costarricense, en el sector financiero, hay una ventaja que muchas veces nos ayuda a poder identificar las transacciones con vinculadas, y es que por normativa de su jefe, si hay una transacción que se hace con vinculadas, las entidades financieras están obligadas a registrarlas en cuentas de gastos y cuentas de ingresos específicos que dicen transacciones con vinculadas. Entonces, por ahí es muy fácil porque siempre nos dicen nuestros clientes en el sector financiero, sí, es que para saber las transacciones lo que nosotros revisamos son las cuentas intercompany, que son los códigos tales y tales y tales, porque cualquier cosa intercompany por norma web tiene que pasar por esas cuentas. Bueno, eso es algo que alguna gente podría replicar. Ahora tenemos sistemas tan avanzados a nivel contable que nos puede permitir que, bueno, que si sabemos que hay alguna transacción que es intercompañía, ¿se va a registrar en las cuentas de ingresos? Sí, siempre, ahí van a estar los ingresos, pero podrían existir subcuentas contables cuando dicen, mire, esta es terceros, estos vinculados, y por ahí podemos tener un control o una identificación a partir de los sistemas que nos permite identificar dichas transacciones. Aprovechemos los sistemas que ahora tenemos para tratar de buscar o tener la información más sencilla y que nos sea más fácil de encontrar. Es muy importante contar con una radiografía de la empresa. El estudio de precios de transferencia lo que busca es contar la historia de la empresa. No solo nos van a pedir información de las transacciones, de cómo se pactaron, de montos, sino que también nos va a pedir una serie de información cualitativa de la empresa. Entonces, es importante documentar toda la historia, cómo fue que surgió, cuáles cambios ha enfrentado con el paso del tiempo, qué organización tiene, contar con un organigrama de los departamentos, de los empleados, una descripción de cada una de esas posiciones a nivel interno, nos ayuda a tener camino ya andado cuando tengamos que empezar a trabajar con el informe de precios de transferencia, porque nuevamente, prácticamente independientemente de la jurisdicción en donde estemos operando, parte de los requerimientos que hacen las administraciones tributarias es conocer la empresa, cuáles servicios o cuáles productos brinda, cuál es su historia, cuál es la historia del grupo económico y también esta parte organizacional de las compañías, cuál es el organigrama por departamentos, cuáles son las funciones que asumen cada uno de esos departamentos, porque eso va a ser parte de lo que va a dar luz a estas transacciones de las que venimos conversando con partes relacionadas. Y vean que como les decíamos al principio, o sea, esto es el inicio del proceso, o sea, muchas de estas cosas que están aquí, ustedes las podrían tener listas, obtenidas o avanzadas sin siquiera que el consultor haya iniciado, pero ni un minuto del proceso de transferencia. ¿Por qué? Porque mucha de esta información la pueden requerir para los bancos en el tema de cuál es el grupo de interés económico o organigrama del grupo.
En el tema de organigrama de departamentos, mucho de esto lo necesitas para una correcta administración de recursos humanos. Bueno, ¿cuántos departamentos tengo? ¿A qué se dedica qué departamento? ¿Cuál es el perfil de los puestos? ¿Cuántos empleados tengo en, en cada uno de ellos? Eso es algo que necesitarías un poco en el tema de procesos de transferencia. Y después, también para tema bancario o temas publicitarios o temas de su página web, siempre habrá alguna descripción de la vida, obra y milagros de una empresa. Bueno, quién la fundó, cómo se fundó, es una empresa que lleva en la segunda generación, tercera generación. Esta hoja de vida o esta descripción de la empresa es importante porque no solo se ocupa en el estudio, sino que lo vas a ocupar en otra documentación. A veces ya está, ya alguien lo hizo y nadie sabía. Eso también hay que averiguarlo y si son cosas tan importantes como estas, pues tenerlo disponible para gente que pueda necesitar utilizar esa información. Por último, y no menos importante, porque esto que aparece aquí suele ser una discusión al final del proceso de transferencia y no al inicio, cuando debería ser al inicio. Cuando el estudio de transferencia sale todo bien, nadie se acuerda si durante el año hubo momentos difíciles, nadie se acuerda si durante el año hubo nuevas estrategias, nadie quiere describirlas, nadie quiere contarlas. Ahí, bueno, salimos bien, salimos bien. Pero esto que es de último es muy importante porque a veces tener la descripción y el análisis de estos momentos difíciles o estas nuevas estrategias es algo que nos puede ayudar muchísimo a justificar resultados, especialmente si los resultados no son los más positivos del mundo. Hubo momentos difíciles, perdimos un cliente importante, perdimos porción de mercado por un nuevo competidor, documentémoslo, hagamos un memito pequeño, tampoco es que tenemos que hacer una oda a los momentos difíciles. O sea, tenemos que documentar, ok, hagamos un análisis de mercado. Alguien nos hizo un análisis de mercado y tenemos una conclusión de que perdimos un 15-20% de mercado por un nuevo competidor que ingresó. Ok, documentémoslo, hagámoslo. Se nos fue un cliente que representaba el 15%, el 10% de las ventas anuales porque se nos fue como un competidor. Bueno, hagamos un leve memo explicando eso. Tuvimos nuevas estrategias, sí, abrimos una nueva oficina en Guanacaste, abrimos una nueva empresa en Limón, estamos tratando de entrar a un nuevo mercado, ya no estamos vendiendo solo a Costa Rica, sino que estamos tratando de vender en Honduras también. Entonces abrimos una subsidiaria ya. Documentemos y expliquemos todo eso. No esperemos a un año y medio después, cuando estamos terminando de hacer el proceso de transferencia y que ojalá tenemos una conclusión que no es muy buena, para empezar a recabar información de lo mal que la pasamos hace un año y medio. No les estamos recomendando hacer un diario empresarial que todos los días antes de cerrar la jornada abran unas páginas y digan, querido diario, hoy nos pasó todo esto. Pero hay cosas muy importantes que marcan la vida de las empresas año con año. Siempre existirán 3 o 4 cosas durante el año que nos pueden marcar la vida para un año muy bueno o para un año muy malo. Nada cuesta para tenerlo previo y tenerlo sobre todo documentado, fresco, listo, cuando pasó, poder tener una memoria institucional que nos digan, ok, este año la razón por la que no tuvimos los resultados adecuados fue esto, fue por lo otro, fue aquí, fue allá, porque de todas maneras eso también usualmente se analiza en las juntas directivas y a nivel de dueños. Entonces, tener eso por adelantado también ayuda mucho en el proceso de proceso de transferencia, porque una de las cosas que tu consultor te va a decir es, hubo momentos de mercado difícil cuando uno hace el análisis de mercado. Hubo nuevas estrategias empresariales. Bueno, ¿cuáles fueron? Precisamente para poderlas documentar. Tenerlas del previo, a menos discutidas, determinadas y al menos brevemente documentadas, ayuda muchísimo. Hace de nuevo el proceso de transferencia mucho más eficiente. Vamos a entrar en algunas transacciones típicas intragrupo y qué nos hemos encontrado nosotros en los clientes con estas transacciones y cómo hay cosas que ustedes pueden ir haciendo desde antes que la transacción inicie para evitarse problemas. Hay algo, me voy a devolver perdón, un par de filminas porque algo creo que no dijimos tan enfático, que es este parrafito que tenemos aquí a la izquierda, que la forma más sencilla de hacer eficiente el proceso de transferencia es pensar que las implicaciones de dicho proceso desde el inicio
de las transacciones y no hasta el momento que debemos realizar el estudio. Lo que queremos decir aquí es que si yo voy a hacer una transacción intergrupo y la necesito, nosotros entendemos que hay muchísimas cosas operativas. Ustedes están pensando en el negocio y eso es perfecto. Ahí es donde tiene que estar la mayoría de nuestro enfoque. Pero si inmediatamente que yo estoy haciendo esa transacción intergrupo, yo no estoy pensando, ok, recordemos que esto tiene una implicación fiscal de precio de transferencia. ¿Estamos seguros que ese precio está bien? Si no tenemos ese mindset de una vez de decir cómo está el precio de transferencia y preocuparnos por el precio de transferencia desde el origen de la transacción, puede que cuando vengamos después a analizar la misma, haya poco que podamos salvar de ese precio. Entonces, de nuevo, preocupémonos de esa transacción desde su génesis, no cuando ya está consolidado y hecho, especialmente porque de nuevo, entendemos que ustedes están enfocados muchas veces en el negocio, de a veces es, no, no, hagamos eso ya así y ya después veremos. Ese ya después veremos nunca es el mejor consejero. En ese sentido, entonces, parte de las operaciones más comunes que podemos ver nosotros como consultores en la elaboración de precios de transferencia de informes son operaciones financieras, como cuáles: préstamos, pago de intereses, comisiones por desembolsos, avales entre compañías relacionadas. Entonces, en este tipo de operaciones, ¿qué deberíamos de considerar desde su génesis y no más bien cuando ya estamos elaborando el informe de precios de transferencia? En primer lugar, la elaboración de contratos. Aunque estos sean sencillos, un contrato que nos establezca cuáles son las condiciones en las que estamos iniciando este tipo de operaciones, que nos ayude a identificarlas desde su génesis, nos implica un montón de camino andado. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer el informe de precios de transferencia, su consultor les va a decir, bueno, ustedes tienen operaciones de este tipo. ¿Cuáles fueron las características con las que se pactaron? ¿Cuál fue la tasa de interés? ¿Cuál es la duración de la operación? ¿Cuál es la comisión que se va a pagar por el desembolso, por el aval? Entonces, tener esto en contratos ya elaborados, nuevamente, aunque sean contratos muy sencillos, pues nos ayuda a poder hacer esa descripción, a poder entregar esas características claramente a nuestro consultor para que el consultor pueda hacer un trabajo en cuanto a la búsqueda de los comparables con que se va a documentar este tipo de operaciones financieras. Algo muy importante también, para las operaciones financieras muchas veces tenemos operaciones a nivel interno con bancos, con financieros terceros, que tomamos como referencia a la hora de definir estas características. Entonces, también documentar, saber que este contrato A estuvo o se definió asociado a las operaciones con terceros que teníamos con X, Y y Z, pues ayuda muchísimo en el proceso de elaboración del informe, porque desde un inicio podemos decirle a nuestro consultor: sí, en este contrato estoy documentando las características de esta transacción. ¿Y por qué definí estas características? Bueno, porque tenía esta serie de operaciones con terceros que me sirvieron de ejemplo, que me sirvieron de referencia para determinar las características de mi operación intercompany. Ya eso implica muchísimo trabajo adelantado en la elaboración del informe, porque nuevamente podemos identificar cuáles son los mejores comparables para el tipo de operación, por qué fue que se definieron las condiciones, y entonces de esta forma pues contamos con la documentación suficiente para realizar el análisis económico. Algo que pasa también es que este tipo de operaciones pueden ser a largo plazo, por ejemplo, los préstamos. Y entonces muchas veces nos encontramos con que las personas que definieron, que participaron de ese proceso de definición de préstamos de las operaciones, pues van cambiando en las instituciones, en las compañías a lo largo del tiempo. Y entonces, cuando tenemos los contratos, cuando tenemos identificados cuáles fueron las operaciones que se utilizaron como referencia y documentamos eso, pues independientemente de que el personal vaya cambiando, de que los encargados hayan cambiado, pues ya sabemos de dónde viene esa información, cuál es el origen, y no nos vamos a sentir tan perdidos a la hora de encontrarnos una cuenta por cobrar, una cuenta por pagar, que de repente su origen fue un préstamo y nos damos cuenta hasta que realizamos el informe que no hubo pago de intereses, o que no sabíamos de dónde venía, cuál era su origen, por qué es que existía esa cuenta. Pues entonces ya eso puede traernos consecuencias y riesgos una vez que se han finalizado los ejercicios fiscales y que ya tenemos que documentarlo tal cual en los informes de precios de transferencia. Siempre, como les comentaba en los contratos, el hecho de definir las condiciones, el plazo, tablas de amortización, cuáles son las tasas,
hacer una revisión de esas tasas de interés, sobre todo cuando determinamos tasas fijas, porque es importante tener presente que, nuevamente, en operaciones de largo plazo que implican el paso de los años, pues muchas veces tomamos de referencia operaciones con terceros, eso está muy bien, pero si nos quedamos con una tasa fija y no la revisamos año con año, lo que vamos a ver 5 o 10 años después es que esa tasa probablemente esté desactualizada, no se parezca a las tasas de mercado actuales y entonces nuevamente podríamos llevarnos una sorpresa ya cuando hicimos el informe de darnos cuenta que esa tasa nos quedó fuera de mercado. Eh, en la definición de tasas de interés existen referencias que podemos considerar. La mayoría de los países tienen alguna institución que publica cuáles son las tasas de los mercados financieros. En el caso de Costa Rica es el Banco Central de Costa Rica. Entonces, también conocer que existen esas tasas de referencia puede ayudarnos en este proceso de elaborar contratos, de definir condiciones, de tener referencias a la hora de determinar las condiciones para pues así tener un mejor resultado en el análisis de estas transacciones. Yo lo único que puedo agregar a todo lo que Meli acaba de decir es que vean que esto es previo. O sea, todo esto son cosas que algunos de ustedes pueden decir, bueno, esto es muy lógico definir todo eso, pero ustedes no saben cuántas veces hemos llegado nosotros donde un cliente al que le estamos colaborando con el estudio y le preguntamos cuál es la tabla de amortización del crédito y no existe. Le preguntamos cuál es el plazo de la operación y nos dicen, de eso está ahí, ahí hemos ido pagando a como hemos podido. Y a veces lo que no entendemos es la repercusión que esto tiene. Cuando nosotros estamos buscando una tasa comparable, ya sea a nivel de Banco Central o de tasas internas que sean publicadas o ir a buscar una construcción de tasas internacionales, una de las primeras cosas que se requieren para encontrar el mejor comparable es cuál es el plazo de un crédito. Cuando nosotros nos dicen un cliente, mira, es que este crédito no tiene plazo, no sabemos cuándo lo vamos a pagar, ya ahí tenemos una debilidad en el tema de ir a buscar el mejor comparable. Cuando nos dicen, mire, yo le puse una tasa del 5% y en 5 años no le ha variado. Sí, lo que pasa es que hace 5 años la tasa del 5% estaba bien. Hoy por hoy el mercado dice que las tasas están más altas o más bajas y puede que te salgas del rango. Entonces, todos estos análisis iniciales, antes de iniciar, disculpen la redundancia, antes de iniciar el proceso de transferencia, nos pueden ayudar a ser más eficientes, porque entonces ya tenemos pautas hechas. La otra cosa que también quisiéramos decir aquí en esta y en cualquier otra transacción es que la relación con tu consultor de precio de transferencia no debería ser solo una vez al año cuando vas a hacer el estudio. Si en algún momento de previo ustedes van a realizar algún tipo de transacción, debería existir un buen acercamiento, debería existir una cercanía suficiente, una consejería para decir, mira, Alonso, mira, Melina, viera que vamos a hacer esta transacción que no hemos hecho antes. Ustedes nos podrían dar un poquito de luces por dónde deberíamos hacerlo y el consultor de productos también te puede ayudar. Pero aún así, si no hicieras esa llamada para que el consultor te ayude de previo, vean que al menos en la parte financiera, esos son puntos muy, muy básicos que deberíamos tener para poder documentar una operación financiera. Em, Operaciones de servicios. Le brindamos servicios contables, administrativos, financieros, gerenciales, arquitectónicos, de ingenieros, de médicos, cualquier tipo de servicio que yo brindo. Bueno, de previo, cuando estamos determinando y cuando vamos a hacer el tema de transferencia, esos servicios también se brindan a terceros. O sea, yo le estoy cobrando a mis vinculadas los servicios contables, administrativos, financieros, gerenciales, de la misma forma que se los estoy cobrando al tercero o no. O estos son servicios que yo se los estoy dando a la vinculada y no son servicios a los que yo me dedique. Por ejemplo, es muy normal en los grupos económicos, qué sé yo, que yo tengo una empresa de servicios de construcción o servicios de ingeniería y tengo varios proyectos inmobiliarios y desde esa empresa que brinda los servicios de ingeniería, el contador le brinda el servicio de contabilidad a las demás de los proyectos. Y yo voy a cobrar ese servicio contable. Bueno, es un servicio contable que yo no le doy a terceros, yo solo se lo doy a los vinculados. Entonces, ahí es el primer tema de decir, ok, aquí yo no tengo un monto de referencia, pero si yo, por ejemplo, soy una empresa que se dedica a dar servicios contables, administración, planillas, etcétera, bueno, le estoy brindando ese servicio al tercero, sea, estoy brindando al vinculado, estoy cobrándole similar
estoy cobrando por hora similar, le estoy cobrando con un margen de utilidad similar. Bueno, ¿cómo hago para referir eso? Error común que nos encontramos y en algunos casos podemos defender que no hay perjuicios fiscales y tal vez salvar los muebles, pero en otras formas no hay forma de salvar. Los servicios intragrupo no se deben cobrar al costo. Hay algunas ocasiones, hay algunas excepciones en que uno puede dar algunas explicaciones de cobro de servicios al costo. Pero en la mayoría de los casos tenemos que entender que un prestador de servicios tercero no te cobraría el costo para vender el servicio, siempre te metería un margen. Entonces, cuando hablamos de servicios al costo, cuidado, porque siempre puede haber alguna bandera amarilla por ahí de no haberle incluido un margen de utilidad correcto. La otra cosa es, dentro de nuestro sistema contable, tenemos una manera adecuada de hacer un costeo de los servicios que brindan las empresas relacionadas. Muchas veces nosotros llegamos de un cliente y nos encontramos que da los servicios contables o administrativos y dice, no, nosotros le estamos cobrando $750 mensuales a la vinculada por hacerle la cuenta. Y la pregunta del millón es, ¿y alguien sabe si con ese precio estás ganando, estás perdiendo, cuál es el margen que estás cobrando, cómo hiciste para costear los servicios y meterle un margen y saber de que esos $750 están bien o están mal? Y todo el mundo vuelve a ver y se vuelven a ver entre ellos y nadie nos da una respuesta. Previo a cualquier estudio de precios tenemos que decir, bueno, si yo voy a cobrar esto, ¿cuál margen estoy metiendo? ¿Cuál es el costo estimado? Son 5 horas del contador, son 6 horas del contador. Esto tiene un costo más o menos de tanto, por eso estamos cobrando ahí. Tenemos que destruir un poco el precio como para saber que podemos explicarlo de una forma adecuada. Y precisamente en el tema de margen de utilidad hay que tener mucho cuidado de saber también el proceso de clasificación. Estamos hablando de meros servicios de soporte que tienen un valor agregado que es menor, o estamos hablando de servicios gerenciales que tienen un valor agregado mucho mayor. Todo este tipo de qué tipo de servicios es, nos debería ayudar muchísimo para poder determinar cuál es el margen a utilizar y precisamente poderlo describir. Aquí tal vez no está incluido porque a veces no es tan de moda como podría ocurrir con los financiamientos, pero a veces también es importante hacer algún tipo de contrato de servicios entre las partes que nos dé alguna descripción de cuáles son los servicios que estamos realizando. En operaciones de manufactura, existe infinidad de este tipo de operaciones. Podemos estar hablando de procesos que tengan que ver con cartón, aluminio, productos asociados con el sector médico y de salud, de plásticos, etcétera. Como les decía, existe una infinidad. Bueno, ¿qué deberíamos de considerar cuando tenemos este tipo de operaciones, cuando se van a establecer este tipo de operaciones con compañías relacionadas o del mismo grupo económico? Bueno, si hay transacciones u operaciones similares con terceros, compras, ventas de los productos manufacturados a terceros y son comparables, se dan en volúmenes similares, son los mismos productos, bajo las mismas marcas, en los mismos países, en los mismos territorios. Todo esto deberíamos de conocerlo de previo cuando tenemos una operación de manufactura, porque estos son herramientas que le van a ayudar a nuestro consultor de precios de transferencia a definir cuáles son las metodologías más apropiadas para el análisis de este tipo de operaciones y a seleccionar también los mejores comparables. Muy de la mano con esto es, bueno, existen o tenemos documentadas listas de precios por productos. Si estas existen, el óptimo también es que podamos mantener un histórico de las mismas, porque nos puede ayudar también a documentar que en ejercicios anteriores, bueno, existieron estas listas de precios, nos apegamos a ellas en operaciones tanto con terceros como con partes relacionadas y entonces esto facilita muchísimo el proceso de documentación en los informes de precios de transferencia. Conocer también cuáles son los productos manufacturados y si estos existe algún tipo de agrupamiento por familias a nivel interno, pues es una guía que se le puede dar a nuestro consultor porque también eso puede ayudar a definir cuál va a ser el mejor análisis para este tipo de operaciones. También obtener información contable confiable, por ejemplo, el margen bruto de los productos o de las familias de los productos es
vital porque nuevamente nos va a ayudar muchísimo a definir cuál es el mejor análisis que podemos hacer de este tipo de operaciones y nos va a ayudar a ya tener identificada información que probablemente tengamos que entregarle a nuestro consultor, así como tendríamos que entregársela a un auditor tributario en caso de que nos la solicitara. Sí, yo voy a enlazar un par de comentarios que tengo de la parte de manufactura con la distribución también porque se parecen mucho. En operaciones de distribución, cualquier actividad que consista en adquisición de productos para luego revenderlos es un tema de, de distribución. Ahora, nuestra experiencia nos dice que cuando le preguntamos a un cliente de entrada, al momento de estar haciendo un estudio de transferencia, de que si tienen precios diferenciados entre terceros y vinculados, el 80% de las veces nos dicen que sí. Sí, sí, hay una diferencia, hay un poquito de diferencia precio. Le hacemos un poquito mejorcito precio. Eso es otra cosa que tenemos que ir cambiando precisamente para evitar meternos en un problema de precio de transferencia. Y es que tenemos que dejar de dar precios preferenciales a nuestras vinculadas solo por el deporte de darlos, porque muchas veces no tenemos una razón por la cual darle un precio diferenciado. Em, Aquí, así como se preguntaba en lo de manufactura, en distribución, bueno, se venden o se compran los productos a terceros, son comparables. Hay listas de precios de productos y aquí es donde de nuevo viene una de las cosas informáticas. Me dice, no, es que nuestra lista de precios, como utilizamos promedio ponderado del inventario, nuestra lista de precios cambia todos los días, cambia todas las semanas, cambia todos los meses. Bueno, hay una forma de obtener el histórico de las listas de precios y poder filtrar esas listas de precios históricas versus el auxiliar de ventas históricos para asegurarnos que los vinculados en los terceros en cada una de las semanas o en cada uno de los meses se le facturó al precio de lista que establecía por ahí. Podemos sacar muestras. Eso sí se debe poder, pero hay que bajar la base de datos y de nuevo los informáticos. Recuerden, no le restrinjan al consultor lo que no le podrían restringir a un auditor. Ahí hay que hacer un poquito más de trabajo. Sí, puede que el estudio de transferencia en el momento de ejecución se extienda un poquito más y que el análisis sea mucho más complejo. Sí, pero va a ser el mejor análisis porque le podamos a poder demostrar a un auditor tributario, mire, yo cambio mi lista de precios todas las semanas, pero todas las semanas, y así venga un tercero o venga un vinculado, se utiliza esta lista y aquí está la prueba. Eh, Existen políticas de descuentos por volumen de ventas. A veces nos dicen, sí, claro, es que nosotros le damos un 15% de descuento a la vinculada por volumen y agarramos y pedimos un detalle de ventas por volumen y resulta que hay 3 o 4 clientes terceros que les venden más volumen que a la vinculada y a eso no les haces un descuento por ventas. Entonces, pues de nuevo, cuando estemos pensando en el tema de las transacciones con intercompany, tenemos que evitar la costumbre de dar descuentos a nuestras intercompany solo por el deporte de darlos. Tiene que haber alguna razón detrás de esto, tiene que haber alguna política de descuentos, si es que vamos a dar descuentos que a veces nos ayuda. A veces existe una política de descuentos establecida desde el primer día del periodo fiscal, firmada por el gerente general, firmada por el gerente de ventas, que dice, bueno, cualquier hijo de vecino que alcance estas ventas, si alcanza tal, va a tener un descuento tanto. Si alcanza tal, va a tener descuento tanto. Si alcanza tal de compras, va a tener descuento tal. O sea, todo lo que uno pueda calzar estos descuentos tanto para terceros como vinculados. Vean que todo esto se puede hacer sin siquiera arrancar el primer minuto de transferencia. Son cosas que ustedes tienen que documentar precisamente al momento de tener una transacción de este tipo. Después, existen precios de referencia, existen precios regulados. Si ustedes saben que están vendiendo un producto que tiene un precio regulado, es importante tener a mano la regulación correspondiente a ese tipo de precio. Mira, si yo me dedico a vender, qué sé yo, gasolina, y le vendo la gasolina y lleno carros de terceros y lleno carros propios, por ejemplo, mira, es que el precio de la gasolina está regulado y aquí está. Esas son toda la regulación que yo tengo para saber que estaba vendiendo a precio regulado. ¿Eso es algo que tu consultor puede averiguar y puede obtener? Sí,
pero sería mucho más eficiente si ya precisamente para otras defensas, que no necesariamente tiene que ver un tema fiscal de precios de transferencia, ya lo tienes. O precios de referencia. Muchas veces los clientes venden productos muy sensibles en que los mismos clientes quieren asegurarse de que el precio está bien y tienen acceso a bases de datos internas, no sé, a bases de datos de papel, bases de datos de maíz, bases de datos de trigo. O sea, a veces se pagan precisamente ese acceso a esas bases de datos para poder a lo interno poder ver más o menos por dónde andan precios de los competidores o el precio que te está dando tu proveedor. Bueno, si tienes acceso a eso, también comunicárselo al consultor, porque muchas veces esas bases de datos con acceso de productos de referencia nos sirve para poder hacer un análisis y demostrar que nuestros precios son de mercado. De nuevo, vean que todas estas cosas que ustedes, que estamos hablando aquí, son cosas de previo. Son cosas que ya sabemos y agregando a la parte de distribución y a la parte de manufactura, eh, no otorguemos precios diferenciados solo por el deporte de hacerlo, sino hay una razón de negocio sustentable para hacerlo, porque muchas veces dicen, no, no, es que esa es la empresa de don Alberto, esa es la empresa de don Adrián, esa es la empresa de doña Isabel, con solo que sea doña Isabel, hagámosle un descuentico por ser de ella. No, no, porque eso te puede llegar a meter en un problema fiscal cuando no hay ninguna razón de negocio para hacer un tema de un descuento. Esto era un poquito lo que teníamos para ustedes el día de hoy. Hay algunas conclusiones que nos gustaría decir en el proceso de hacer más eficiente y que son repetitivas de lo que ya hemos dicho en algunas filminas, pero son lo que tal vez quisiéramos decir como mensajes finales. Número 1, séptima vez que lo digo, no le restringas a tu consultor información que no le podría restringir a la administración tributaria, porque entonces lo que puede ocurrir es que después tengamos que correr todos a ver qué decimos o qué explicamos y puede que nuestra explicación no sea la mejor del mundo. Eso como número 1. Número 2, involúcrense en el proceso. El consultor no es su enemigo. El consultor no es alguien que viene a levantar el tapete a ver si hay basura debajo del tapete. Nosotros trabajamos con ustedes. Estamos tratando de llegar al mismo objetivo de tener el mejor análisis posible para una eventual defensa con la administración tributaria o tener el mejor análisis posible para decirles, mire, esto tenemos que cambiarlo porque tiene un riesgo. El consultor está tratando de aconsejar, el consultor está tratando de ver cómo podemos arreglar lo que hay que arreglar y documentar bien lo que haya que documentar. Si ustedes no tienen una relación de consultoría y de confianza con su consultor de precios de transferencia, tienen que replantearse realmente a dónde está esa relación. Porque el consultor de precios no es solo aquel que te dice todo está mal y no entraste, sino cómo podemos hacer para mejorar este tema y estas conversaciones tienen que darse. Y por último, y no menos importante, tal vez el tercero, recuerden que hay un montón de información para las cosas de precios de transferencia que ya de por sí es necesario tener para otras cosas. Busquémosla, documentémosla, hagamos el trabajo previo e involucrémonos. Lastimosamente, esto hay que decirlo, hay que involucrarse porque si no, los resultados del estudio podrían no llegar a ser los mejores posibles. Finalmente, también muy importante, el estudio de precios de transferencia es una obligación, tenemos que hacerlo, sí, nos va a requerir invertir tiempo y recursos, sí, también, pero entonces aprovechemos sus resultados. Cuando nos involucramos, cuando entendemos el proceso, cuando entendemos las metodologías y lo que se está haciendo, podemos utilizar el informe de precios de transferencia como una herramienta que nos dé luz sobre cuestiones operativas en las que podemos ser más eficientes, sobre los riesgos que podemos tener no solo a nivel tributario, y también que nos puede ayudar en la misma definición o en la misma revisión de nuestras políticas de precios de transferencia. Por ejemplo, en una operación financiera, ir año a año revisando cuál es el rango de mercado que obtenemos, cómo estamos respecto de ese rango
o por ejemplo en el tema de los márgenes brutos. Bueno, si año a año vamos viendo cómo se mueven esos márgenes de mercado, también podemos ir ajustando nuestras tasas de interés, nuestros márgenes brutos, nuestros indicadores, de forma que vayamos reduciendo los riesgos, nuevamente, no solo tributarios que tenemos en las transacciones con partes relacionadas, y así ser más eficientes a nivel intragrupo. Excelente, agradecerle a Melina y a Alonso por la presentación del día de hoy y por el mensaje de cierre. No sé si alguno de los quería agregar algo más. Yo les iba a pedir un mensaje de cierre, pero creo que lo acaban de realizar ambos. Entonces, si no hay nada más que agregar con este tema, vamos a ir finalizando nuestro espacio del día de hoy, precios de transferencia, cómo hacer su estudio de forma más eficiente. Recuerden que este y todos los espacios que realizamos lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube como Grant Thornton Costa Rica. La próxima semana tendremos criterios de la DGT sobre deducibilidad de gastos en impuestos sobre las utilidades. Esto a cargo de Vanessa Orias y Rachel Rojas, consultoras de impuestos de Grant Thornton Costa Rica. Nada más recordarles también nuestras redes sociales, Grant Thornton Costa Rica. Ahí nos pueden encontrar información de todo lo que tiene que ver con la firma de nosotros y también el podcast Café Grant Thornton. Nos pueden encontrar en Spotify y también en Google Podcast con toda la información y todos los detalles de los diferentes espacios que hemos grabado. Ya alrededor de 72 episodios publicados para que puedan escucharlos. Duran entre 10-15 minutos para que cuando tengan tiempo puedan escuchar algunos de nuestros espacios. Agradecerles a todas las personas que se conectaron y de parte de Grant Thornton que tengan un bonito día.